Testamento. El título de la meditación del día de hoy es La fe sin obras es muerta. Y está basado en el pasaje del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 16. Ese es el pasaje que vamos a tomar como base de nuestra meditación en esta noche. Es recién que tocamos un tema de Santiago, por lo menos el día jueves, así que me gustaría dar una introducción al libro de Santiago. El autor de esta carta, de esta epístola, es Santiago. También se le conoce con el nombre de Jacobo. Y la mayoría de comentaristas creen que él fue hermano de Jesús, o como algunos dicen, medio hermano, hermano de madre, pero el Padre, como ustedes saben, de Jesús fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo, ¿no? Entonces Santiago, el medio hermano de Jesús, fue el autor de esta carta. Cuando Jesús estaba en esta tierra, interesante, Santiago no era un creyente, no era un seguidor de Jesús, pero fue hasta después de la muerte y después de la resurrección de Jesús que él comenzó a seguir a Jesús. Tenía un deseo tan grande de seguir las enseñanzas de Jesús que muy pronto él se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Él llegó a ser el líder de Jerusalén. Y es el que se le menciona en varias partes de la Biblia como uno de los pilares de la iglesia. Se cree que Santiago escribió este libro más o menos el año 45 después de Cristo. Es decir, algunos años después, pocos años después que Jesús fue crucificado y se fue al cielo. Este libro de Santiago probablemente fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito. Hay un historiador muy famoso en el mundo cristiano de la antigüedad y él era llamado Josefo. Y cree Josefo, según algunos escritos que él hizo en aquella época, es que Santiago murió como un mártir y más o menos su muerte fue el año 62 después de Cristo, es decir, 17 años después que escribió esta epístola. Es muy interesante porque las cartas del apóstol Pablo están dirigidas a cierta iglesia. Por ejemplo, la carta a los romanos es para la iglesia en Roma, la carta a los colosenses es para la iglesia que está en Colosas, la carta a los filipenses es para la iglesia que está en Filipos y así, ¿no? Pero Santiago esta carta está dirigida a todos los cristianos judíos que estaban esparcidos por todas las naciones, ¿sí? Y la razón de esta carta realmente es una carta muy práctica, realmente hablando de cosas prácticas, más de teología, más de las cosas teóricas. El apóstol Santiago, se concentra mucho en su enseñanza en las obras que demuestran la nueva vida en Cristo. Algunos piensan que esta carta Santiago la escribió en respuesta a la apasionada escritura que enseñaba, que escribía Pablo a las iglesias respecto a la fe. Por eso que Santiago sostenía que es a través de la fe que conocemos a Cristo realmente, pero las obras como resultado de esa fe demuestran esa fe en Cristo. Santiago les escribía a los judíos para alentarlos, para que sigan creciendo en esta nueva vida cristiana. Él enfatiza una y otra vez que las buenas acciones, las buenas obras, van a fluir naturalmente en aquellas personas que han entregado su vida a Cristo y que viven en el Espíritu. Y cuestionaba fuertemente si alguien no demostraba estas obras en su nueva vida. Como él decía, si el fruto del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente no pueden apreciarse realmente, es posible que no haya habido una conversión completa. El libro de Santiago, hermanos, se convierte en un reto para nosotros. Todo el libro tiene 108 versículos, pero en esos 108 versículos hay 60 mandatos
que debemos practicar en nuestra vida cristiana. Él lleva de la teoría, por decirlo de una forma, a la práctica las enseñanzas de Cristo. Y él es tajante al decir que no puede haber un cristiano verdadero y seguir pecando o seguir viviendo en el pecado sin haber un cambio de vida, sin exhibir frutos de justicia. Dice, una fe que solamente cree en Dios, pero no demuestra en hechos concretos esta transformación de Cristo, dice, es igual a los demonios, quienes creen y tiemblan, pero siguen siendo tan pecadores como siempre. Hermanos queridos, la fe, él dice, no puede, es la que nos salva, pero debe estar respaldada por buenas obras siempre. Este pasaje me gustaría dividirlo en 3 partes, pero antes me gustaría darle lectura para que tengamos el trasfondo del pasaje que estaremos estudiando en esta noche. El título de este pasaje es La fe sin obras es muerta. Y dice así, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré por mi fe, por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Interesante, hermanos queridos, este pasaje. La primera parte que estaremos viendo, le he titulado esta primera parte, una fe estéril, una fe sin provecho. Y está contenida en el versículo 14 al 17, ¿no? Donde dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay una tensión dinámica, queridos, entre la fe y las obras. El apóstol Santiago nos hace pensar en que muchas veces tenemos una fe intelectual. Es decir, expresamos con nuestros labios que creemos en Dios, pero esa creencia, esa fe, si podemos llamarle fe en Dios, es solo con nuestra cabeza. Es puramente intelectual, es teórica. Y muchas veces lo manifestamos con nuestra boca y decimos, creemos en Dios. Pero nuestra vida nos da evidencias de una vida cambiada. Porque nuestra vida sigue siendo la misma. Seguimos haciendo las mismas cosas que ofenden a Dios. Hermanos, podemos conocer mucho de la Biblia y aún recitar pasajes enteros, pero quizás no ha habido una transformación de vida. Hermanos, ahí el apóstol Santiago nos dice, ¿podrá esta fe salvarle? Dice el versículo 14. Es verdad, queridos, que es por la fe que obtenemos nuestra salvación. El día de ayer veíamos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es verdad. Es por fe que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Como lo dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por la fe
que ponemos en el sacrificio de Cristo, que le aceptamos como nuestro Salvador personal. Y como resultado de esta fe, al ponerlo en el Señor Jesús, es tener paz para con Dios. Por eso dice la palabra, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero al mismo tiempo, queridos, el apóstol nos hace reflexionar que si tenemos fe en Jesús, que si le hemos aceptado por la fe, que si como justos estamos viviendo en fe, debemos demostrar con hechos concretos esta nueva vida en Cristo. Debe haber, como dice la palabra, frutos de arrepentimiento. ¿Saben una cosa? Cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra, Él criticó muy fuerte a los fariseos, porque ellos decían que conocían bien la ley. Decían que eran cumplidores de la ley, y verdad, esto era cierto, los fariseos cumplían muy bien la ley. Y aún se creían, se jactaban que porque tenían la sangre, la descendencia de Abraham, el Señor los favorecía. Pero Jesús les dice ahí en Mateo 3, 8, 9, les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, quiero que demuestren con su vida la fe que tienen en Dios. Y no penséis, dice el versículo 9, decir por dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos se sentían orgullosos y se sentían el pueblo escogido de Dios porque Abraham era el padre. Pero Jesús va a decirles, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, hermanos queridos. Ellos creían en la ley, decían conocerla, pero no vivían de acuerdo a lo que la ley decía. Para que sus oyentes la puedan entender, el apóstol Santiago les pone un ejemplo y les dice en el versículo 15 y 16, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad y mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si le decimos vayan y coman, pero no les damos para que coman? O vayan y descansen en paz, calentados y saciados, pero no tienen las cosas necesarias que el cuerpo necesita. Entonces, ¿de qué aprovechan nuestras palabras? Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 nos dice el evangelista Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, dice, si alguno ama a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso. Si uno ve a su hermano tener necesidad, pero no le dais lo que necesita, es decir, que no actúas conforme a tu fe, ¿de qué aprovecha? Y sigue diciendo, 1 de Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero queridos, en ese tiempo y hoy también creemos en Dios. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano. No estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Hermanos, debemos cumplir la palabra del Señor. Este versículo de Santiago capítulo 2, versículo 16, en el lenguaje de la Biblia latinoamericana para hoy, dice, ¿de qué les sirven vuestras palabras si no les dais para lo que necesitan? No sirve para nada, dice el versículo 16. Y termina diciendo el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O como lo dice la versión Dios habla hoy, así pasa con la fe por sí sola, es decir, que no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Queridos hermanos, debemos demostrar que somos hijos del Señor a través de nuestras acciones. El Señor nos ha transformado, nos ha dado nueva vida. Y como decía el Señor Jesús, debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento.
en esta nuestra nueva vida en Cristo. En segundo lugar, vamos a ver, y el título de esta segunda parte es Los demonios creen y tiemblan. Versículo 18 al 20 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí está hablando del oidor de la palabra, es decir, de aquella persona que conoce la palabra, pero también está hablando del hacedor de la palabra, es de aquel que pone en práctica lo que conoce del Señor. ¿Sabes, queridos hermanos? Lo que la gente, lo que el mundo, nuestros familiares, amigos, vecinos quieren ver, que están ansiosos de ver, es vidas transformadas por el poder de Jesucristo. La gente está cansada de palabras. Por eso dice, muéstrame tu fe, pero por tus obras. Quiero ver en hechos lo que tus palabras dicen. Más adelante el versículo 18 dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, a través de mis obras te voy a testificar que soy una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, es decir, nuestros hechos viejos pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mismo apóstol Santiago lo dice en el capítulo 1, versículo 22 al 25, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que en ella dice, será feliz, será dichoso, bienaventurado en lo que hace. Lo que está diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 1 es, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra, hermanos. El Señor nos manda a ser hacedores de la palabra. Pero lo que más me llama la atención en esta segunda parte es el versículo 19, donde dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero quiero decirte que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, no basta conocer de Jesús. Miren, me llama la atención lo que dice aquí. Los demonios no solo creen en Jesús intelectualmente, saben quién es Jesús y saben lo que Él puede hacer, pero no obedecen su palabra. Me llama la atención cuando dice aquí que los demonios no solo creen, sino tiemblan. Muchas personas dicen que creen en Jesús, pero no tiemblan ante su presencia como lo hacen los demonios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, los demonios lo conocían y tenían temor de Jesús. Dice Marcos 1:34, dice, y sanó Jesús a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. En Lucas 4:40 dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Queridos, los demonios creen en Jesús y tiemblan, hermanos. Y nosotros, se nos ha concedido que creamos en Jesús, que temblemos ante su presencia, pero que hagamos lo que Él dice en su palabra. Esta segunda parte termina diciendo algo parecido que la primera parte. Dice el versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Querido hermano, el apóstol Santiago esta noche nos amonesta, no basta solo con creer, no basta solo con ser oidor de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra. Es decir, poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Y en tercer y último lugar, me gustaría compartir los ejemplos que aquí la palabra nos muestra de Abraham y Rahab la ramera. Dice el versículo 21,
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Para terminar su discurso, el apóstol Santiago pone como ejemplo a dos personajes del Antiguo Testamento, a Abraham, a quien se le conoce como el padre de la fe, y a Rahab la ramera de la ciudad de Jericó. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hermanos queridos, cuando vamos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, vemos la historia de Abraham. Abraham fue un hombre justo. Él vivía en una ciudad pagana. La ciudad se llamaba Ur de los Caldeos. Y un día Dios lo llamó. Dios lo invitó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, a una tierra que te mostraré. Y dice la palabra que Abraham obedeció. Y él salió de esa tierra sin saber a dónde iba. ¿Sabes, querido? Eso es fe. Eso es creer sin ver lo prometido, solamente obedeciendo la palabra de Dios. Dios no le dijo dónde quedaba esa tierra. Tampoco le dijo cómo sería esa tierra, pero Abraham obedeció. Años más tarde, Dios se le aparece a Abraham a los 100 años y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, es decir, muy numerosa, incontable. Pero había un gran problema. Su esposa Sara era estéril y tenía 90 años. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, a pesar de que naturalmente eso era imposible. Y Sara tuvo un hermoso bebé. Mediante un milagro de Dios, Sara concibe a esa edad y tiene un hermoso bebé y le llamaron Isaac. Este niño era la adoración de Abraham. Pero un día Dios decide probar su fe y le dice que sacrifique a su hijo, su único hijo, e inclusive le dice, aquel que amas, a quien tú amas, sacrifícalo a mí. Y Abraham, como en las dos anteriores veces, obedeció a Dios. Preparó el sacrificio. Fueron e hicieron el altar juntos y luego tomó a su hijo y lo puso sobre el altar. Y en el momento que él lo iba a degollar, sacrificarlo, vino una voz que le dijo, Abraham, Abraham, no le hagas daño. Ahora yo sé que no me has negado ni a tu propio hijo. Y en ese momento vi un corderito ahí enredado entre un árbol y lo sacrificó. Es por eso que dice el versículo 21, no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Hermanos, Abraham no fue justificado solo porque creyó en Dios, sino porque junto con su fe, él actuó en obediencia a la palabra. Cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, él creyó en Dios y por eso obedeció, salió. Cuando Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, aun cuando su cuerpo tenía 100 años, él le creyó a Dios y le obedeció. Cuando le dice que le sacrifique a su hijo, él obedeció, él actuó, él hizo y estuvo a punto de sacrificarlo. Obedeció, obró conforme a su fe. Hermanos queridos, en Hebreos capítulo 11, versículo 15 al 17, hablando de Abraham, que le cree totalmente a Dios, literalmente dice así este pasaje. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué le ofreció? Miren lo que dice el escritor de los Hebreos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac.
de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Hermanos, Abraham le creyó a Dios. Le creyó cuando dejó su patria, sin saber a dónde iba. Le creyó cuando le prometió tener un hijo a pesar de sus 100 años. Le creyó cuando le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, la arena del mar. Ahora creyó a todas esas promesas recibidas. Él sabía que eso iba a ser una realidad. Dice el versículo 19 del capítulo 11 de Hebreos. Abraham estaba seguro que si sacrificaba a su hijo, Dios es poderoso para levantar a Isaac aún de los muertos. Qué hermosa enseñanza. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra, y fue llamado amigo de Dios. Este versículo 23 es hermoso porque dice, Abraham creyó a Dios. Fue justificado por esa fe, con esas obras, y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios, nunca dudó sus promesas. Actuó en obediencia a la palabra de Dios, puso su fe en acción. Y por esto fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso título, el amigo de Dios. Fueron sus obras las que demostraron su fe en Dios y por ella fue justificado. El otro ejemplo, de manera rápida, vamos a mencionarlo, es de Rahab la ramera que vivía en Jericó, quien protegió a los espías que envió Josué para espiar esa tierra. A pesar que eran sus enemigos, dice que Rahab los escondió, los protegió y cuando ellos tenían que salir los envió por un camino diferente al que habían venido para que no los atraparan, porque los estaban persiguiendo para matarlos. Esta historia está relatada en el libro de Josué, capítulo 2, y permítanme leer 3 versículos del 8 al 11. Dice así: antes que se durmiesen los espías, Rahab subió al terrado. Estaban ellos escondidos en el terrado de su casa. Y les dijo, escuchen esto que dijo esta mujer: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de Jehová ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores del país. Y han desmayado a causa de vosotros. Escuchen esto. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y escuchen esta declaración. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí muestra su fe esta mujer. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué tal declaración, hermanos, de una mujer que vivía en un pueblo pagano, de una mujer que no conocía al Dios de Israel, al Dios verdadero, aún de tener un trabajo bastante cuestionado como es el de la prostitución. Podemos descalificar a esta mujer, sin embargo, Rahab creía en el Dios de Israel. Y por eso pronuncia estas palabras. Ella dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. La fe de Rahab fue manifestada cuando escondió a los espías, cuando los alimentó, cuando los descolgó con una cuerda del muro de Jericó por donde quedaba su casa. Y así los hizo ir por otro camino. Y dice la palabra que los hizo prometer que el día cuando ellos tomarían la ciudad, su familia y ella serían salvadas, y se cumplió. Hermanos, aun cuando Rahab tenía una fe incipiente en el Dios de Israel, que no fue su creencia, hermanos, pero ella tenía fe en este Dios. Por esa fe, ella actuó. Y como resultado de esta accionar, fue salva ella y toda su familia. Y termina diciendo una vez más el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermoso ejemplo de Abraham y Rahab, pero también de esta hermosa comparación, porque un cuerpo sin espíritu es un cadáver. Dice Santiago, así también nuestra fe, si no tiene obras, está muerta.
A manera de conclusión, me gustaría decir que 3 veces en este pasaje se menciona que la fe sin obras es muerta. Versículo 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Queridos hermanos, el Señor en esta noche nos dice en primer lugar que si somos de Cristo, nuestras vidas deben reflejar nuestra fe. Debemos ser testigos de Cristo en el mundo, como dice Mateo 5:19, que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En segundo lugar, nuestras obras, hermanos queridos, son producto del cambio de vida que Dios ha hecho en nosotros. Y esto lo dice 2 Corintios 7:14, que todo el que pertenece a Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y es así. Cuando conocemos al Señor como nuestro Salvador personal, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en tercer lugar, queridos, nuestras obras mostrarán al mundo la fe en Jesucristo. Como lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura nueva. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Queridos, somos salvos por la fe en Jesús, para que andemos en una vida nueva. Como lo dice Colosenses 3:5 hasta el 9, dice, debemos hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo pasado, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Todas estas obras, hermanos, todos nosotros las hicimos en la vida antigua, en la vida vieja. Pero el apóstol nos aconseja, desde el verso de 10 en adelante, revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Queridos, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y debemos revestirnos del nuevo hombre como escogidos de Dios, santos y amados. Hemos sido creados para buenas obras y estas obras deben ser un testimonio, deben reflejar nuestra fe. Y el Señor nos recuerda en esta noche, la fe sin obras es muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a cumplir con la palabra del Señor.